woman who believes that happiness belongs to everybody, a woman of courage. Please join me in welcoming Nobel Peace Prize winner, Indigenous rights and human rights activist, a justice warrior, a trailblazing matriarch, a transformative force of goodness in our world, Dr. Rigoberta Menchú Tum. Muchas gracias. Primero, gracias por invitarme a este sagrado lugar que representa nuestra abuela Zununija. Para los mayas, la abuela Caja Palomá es el sagrado mar, turbulento, grande, extraordinaria, la abuela más antigua de este mundo, de este planeta, y parece que de otros planetas. Pero también las lagunas son los chomija, que simbolizan realmente la fuerza de la luna y donde están siempre en el nacimiento de la noche. Y el Zununija son los ríos, los riachuelos, los ríos más chiquitos, que son los que simbolizan la inmensa creación de la semilla de nuestra vida y la semilla del planeta. Porque el Zununija, desde las pequeñas lluvias hasta los rillitos, y aquí estamos, entiendo, encima de un sitio sagrado de la abuela Zununija. Y el otro lado del mundo está nuestras abuelas Kaq'ixaha. Y el Kaq'ixaha son las pequeñas aguas que transporta toda vida, que se llama oxígeno, que es el oxígeno donde reposa la inmensidad de nuestros ancestros. Y es pues un significado muy grande, sobre todo el día de hoy. Hoy nuestro sagrado calendario maya indica que estamos en 4 energías de Ajaucabuc. Y el Cabuc nos recuerda que todos, la humanidad, desde humanos, plantas, animales, tenemos grandes abuelas que hicieron una sincronología con la abuela luna, el útero de la madre tierra y el útero de mamá. Todos nacimos de un útero de mamá. Entonces, pues es un día que nos recuerda el amor, la bondad, nos recuerda que somos un ser con profundos sentimientos y somos un ser también que nos autorreconocemos. Si una persona ya no reconoce el otro, es porque ha perdido un pedazo de su ser, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y compartir con ustedes este sagrado día. Yo quiero saludar a mis hermanos que pertenecen a las naciones, a los pueblos originarios, de esos pueblos ancestrales. Porque muchos dicen que estamos resistiendo hasta ahora. Y no es resistencia solamente, sino es resiliencia. Nuestra vida es una misma
mismo ejemplo de resiliencia, de luchas, de creatividades, de reconstrucción, de memoria y de colectividad. Entonces, estos pueblos estarán todos los siglos futuros, venideros. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, ya no solo es nuestra causa. Y por eso también la lucha de los pueblos indígenas es integral, es por su idioma, es por su madre tierra, es por su sociedad y sobre todo por las huellas que podemos dejar a las nuevas generaciones, a las generaciones que continuarán los ciclos de vida y de tiempo en el futuro. Entonces, gracias también por la música. Ustedes oyeron un instrumento de música que si lo oímos en silencio nos toca lo más profundo de nuestro ser. Y es para eso que usamos el arte. Y es para eso que usamos también la reflexión. Y es para eso que usamos la fe. Es que la fe no solo es un rito, sino es algo que nos transporta en un profundo, una profunda concentración, pero también una nutrición profunda de nuestro ser. Así que, Arzobispo Gustavo, gracias por estar aquí, porque para mí su bendición es muy importante. Las personas que tienen esa misión de escuchar, misión de dar consejos, misión de rezar, de meditar, de hablar con el Creador, no con palabras groseras, sino con palabras dulces, con palabras prodigiosas, palabras floridas, como dicen nuestros abuelos mayas, es también la parte más importante que necesitamos, y sobre todo en este tiempo de la humanidad. Así que gracias a la universidad, porque si no me hubieran invitado no hubiera podido llegar aquí. Y solo puedo llegar donde me invitan, ¿verdad? Y son tantos pueblos, gente, grupos, organizaciones que me han invitado días tras días, meses tras meses, desde los 43 años que me tocó a mí huir de la muerte en Guatemala, que me tocó a mí ver mis amigos, mis hermanos secuestrados, asesinados, torturados, y desde aquellos años que mamá fue arrancada, fue secuestrada, y no la dejé que fuera desaparecida, simplemente porque nadie desaparece en un sitio por arte de magia, sino tiene que estar en algún lugar. Y para mí, en ese lugar donde está viva. Eso es lo que hacen los familiares para tener sus seres queridos como la eterna presencia, no la eterna ausencia. Yo no quiero que esté ausente, no, la eterna presencia. Y es así como han habido muchos mártires, muchas personas de profunda misión social, de transformación de conciencia, pero también transformación real, de la vida real, pues están con nosotros, y por eso siempre saludamos su presencia y no su ausencia, ¿verdad? Bueno, el día de hoy quería hablarles un poco de la justicia social. Muchos pensamos que justicia social es ir a una manifestación, a una marcha solamente, es hacer una protesta, no sé, nosotros todos hemos hecho eso. Yo he recorrido calles con pancartas también, no he quemado llantas, pero hay muchos que lo hacen. Y a veces pues lo hacen porque ya no hay otra manera de que se expresen.
Pero lo más importante de la lucha es tomarlo, la causa social, como una misión propia, como una conciencia profunda. Y es que no me gusta que solo me sumo, sino yo me sumo con profunda convicción. Y eso es lo más importante en la vida. Entonces, hay muchas causas que podemos apoyar. Podemos apoyar la causa de los niños de la calle, desgraciadamente o desafortunadamente, la desigualdad, el egoísmo, la opulencia, también nos lleva a la pobreza humana, la miseria humana. Ella no tiene sentimiento y ya no tiene principios de hermandad. Y entonces deja que un niño tiene que morir en la calle de hambre. Pues si hay una casa hogar, hay un lugar donde se acojan un ser hermano querido porque es parte de nuestra especie, apoyémosle. Si hay que ir a un hospital a atender niños con cáncer, con SIDA, con otras enfermedades que hoy están en nuestro tiempo, porque no son enfermedades de la propia persona, sino es la destrucción que colectivamente se ha creado en el mundo. Muchos bichos, muchas bacterias se han creado en los últimos tiempos que atacan la vida, que atacan nuestros órganos, que nos quita el oxígeno, etc. Entonces no es problema de la familia que tiene un hijo, una hija que padece de algo que es de fase terminal, pues apoyémosle. Yo me inspiré muchas veces en la vida de Madre Teresa de Calcuta y mis compañeros en aquellos años eran muy radicales y yo era muy radical también. Yo creía que ya no había salida de diálogo, sino había que actuar de alguna manera. Pero cuando empecé a oír de Madre Teresa de Calcuta, cuánto me hubiera gustado conocerla en vida y que me diga algunos consejos de la vida. No sabía que me iban a dar el premio Nobel, simplemente porque me interesaba mucho esa profundidad humana, es lo que se refleja en una actividad que uno personalmente se propone hacer. Entonces, hay distintas maneras de entender la justicia social. Solo hay uno que no lo transité antes, y es la academia. Cuando empecé a llevar los casos de justicia penal en Guatemala, primero porque hubo un supuesto antropólogo que dijo: Rigorta Menchú miente, porque su padre no fue quemado vivo, no fue asesinado, sino se autoinmoló en la embajada de España. Y junto con él se autoinmolaron 27 personas más. Y entonces esa parte increíble, cuando ya te quemaron al papá, atentaron contra su vida, destrozaron su memoria, etcétera, etcétera, ya era más que suficiente y no tener que poner otra vez una arma en su memoria. Entonces yo dije, tengo que ir a buscar la justicia penal. Y empecé a recaudar información y a querer interpretar las normas, las leyes, etc. Me tocó llevar un juicio 16 años en los tribunales de Guatemala. Finalmente logré una sentencia. Finalmente pasé, como 25 recursos, tanto de amparo como de todo lo que significa esto. Y entendí que es necesario volver a formular la doctrina jurídica. No es posible que la doctrina jurídica, que se supone que es el equilibrio entre dignificar la víctima o dignificar la verdad, se convierta en otro frente de batalla. Y por eso es que
profesora en la Facultad de Derecho en la UNAM. Estoy muy agradecida por ser parte de la academia. Es increíble, me tocó a mí estar en la ONU cuando los gobiernos discutían que si existían o no existían pueblos indígenas. Y que no existían, que era un tema de atraso mental, de atraso de incomprensión, que ellos se sentían marginados porque querían, etc. Y eso yo escuchaba, yo decía, no es posible eso. Y entonces pues tenía 23 años cuando llegué a la ONU y fui parte de ese grupo de trabajo, y así que me fasciné entender cómo veían a los pueblos indígenas, cómo juzgaban a los pueblos indígenas, cómo se imaginaban de los pueblos indígenas, cómo creían, entenderlos. Y bueno, me tocó la suerte entonces de protagonizar estas luchas con tantos indígenas jóvenes, mujeres y hombres en esos años. Ahora ya tenemos una enorme cantidad de juristas indígenas de los 90 países donde hay pueblos indígenas, de los más de 5.000 pueblos indígenas que están actualmente en esos 90 países, pero también me da mucho gusto que uno de los logros recientes, y es que este año comienza la década internacional de las lenguas. Claro, si lo dejamos en manos de la ONU, puede declarar una década y otro, ¿verdad? Lo más importante es que le hagamos agenda, ¿verdad? Me tocó encabezar mucho, y uno de ellos también es la reforma de ese convenio 107 al convenio 169, y este convenio pues ha servido para dar luces a las comunidades, los pueblos. ¿Cómo es posible que tenemos que batallar para tratar de usar la norma a favor de nuestras convicciones y a favor de nuestras causas? Sí, yo sé que es posible. Yo sé que hay instrumentos que nos amparan. Yo sé que no se puede permitir hoy juzgar a una persona si no entiende el idioma en que lo están juzgando, ¿verdad? Si un alemán tengo que juzgarlo en una comunidad del departamento del Quiché, en Guatemala, pues allá solo hablamos quiché, y el pobre alemán va a tener que sufrir porque no va a saber de qué estamos juzgando. O el francés o el norteamericano. Entonces, ¿por qué permitimos impunidad en un área y en otro área exigimos que se cumpla el derecho puntualmente, ¿verdad? Entonces me encanta mi pasión por el derecho, pero no quiero ser una teórica en este mundo, porque para mí lo más importante es la experiencia comunitaria, acompañada con la humildad. Si hay un dirigente que sabe, pero que cree que sabe, lo que sabe no es bueno, ¿verdad? El dirigente que sabe, pero que no cree que sabe todo, sabe escuchar, sabe oír, sabe ir a aprender. En un instante, nuestra vida nos enseña mucho. Entonces, esa experiencia autodidacta de los defensores de derechos humanos en el mundo es el tesoro más grande que tiene esta humanidad. Esperamos que le pidamos muchos consejos, nos cuenten su historia, nos hablen de sus éxitos, y de paso le estamos dando oportunidad para que tenga autoestima. Las víctimas no se les puede modificar su condición porque ellos son víctimas, pero no podemos victimizar a las víctimas. Muchos de nosotros hacemos, pobre, te mataron tu papá, te dicen 50.000 veces, cuénteme otra vez y cuénteme otra vez. Hay un lapso de vida que eso es muy importante, porque uno saca lo que tiene
cuenta, sociabiliza, llora. O sea, ese llorar, ese decir, ese todo, te sana de alguna manera, porque tu dolor ya no es tuyo, es de la persona que te escuchó y es la otra persona que te escuchó. Entonces ampliamos toda una red de sociabilización de nuestra vida que nos convirtió en testigos de honor del horror, ¿verdad? Y entonces también nos convirtió en una voz ética, en una voz profunda que toca el alma. Nosotros le llamamos alma, no sé si lo llaman ustedes así, pero para mí es el espíritu más profundo que tiene el ser humano. Bueno, tocamos conciencias. Esa parte es muy bonito también, cuando uno sabe hacer su trabajo bien. Ahora, yo creo que la criminalización a las víctimas es lo más triste que se vive, no solo en un conflicto armado. Yo ya mi edad ya soy bastante anciana y entonces ya he vivido muchas cosas y he vivido muchos escenarios, pero sí entiendo que una víctima puede ser testigo, investigador, se debe incorporar como parte de la investigación extraordinaria, sea de una gran universidad, de un gran centro científico, para que sea parte de los investigadores, pero también sea querellante, se pueda acreditar como una... ¿Quién conoce más la realidad? Lo conoce la víctima, porque fue la víctima. Entonces, ¿cómo hacer para unir los caminos de búsqueda de justicia penal institucional y de justicia social? ¿Cómo podemos darle un pie directo en la tierra de lo que significa justicia social, igualdad, no discriminación, no desprecio, no bullying, no intolerancia, más mesura, más actitud de sociabilidad, qué sé yo, mucho de los retos que tenemos, cómo darle contenido en la práctica en nuestro trabajo. Y es lo que me encanta sociabilizar con los dirigentes, porque en la sociedad hay muchos dirigentes. Hay dirigentes juveniles, me encantan los jóvenes que luchan de verdad con una genuinidad tremenda. También me encantan las mujeres que luchan, se comprometen y trabajan. Me encantan los alcaldes que se comprometen a hacer una ciudad bastante vivible. También me encantan las personas que encabecen una lucha. Solamente les recomiendo que realmente no utilicen una causa para hacer la lucha, sino que sean uno de ellos, suma como su propia causa. Entonces, no, las armas, bueno, todos dicen no es suficiente. Si hay 14.000 plantas nucleares y con 2% de los 14.000 plantas nucleares es suficiente para exterminar la humanidad, o sea, es grandes peligros. Pero no por eso que vamos a decir, no, entonces ya no lucho contra las armas, porque si hay ese peligro, ¿qué voy a cambiar? Es que el cambio empieza por uno mismo. Y eso es mi mensaje para ustedes esta noche. Tengan autoestima, comuniquen sus luchas, involucren más gente, hagan recepciones, no solo con el objetivo de qué bueno que nos vimos, sino con el objetivo de transmitir mensajes y afiancen sus círculos y sus espacios. No importa, bueno, los católicos saben que tienen los misioneros, los catequistas, las hermanas monjas. Cuánto aprendí yo en los conventos en Guatemala y afuera, porque solo iba a buscar un convento para comer y allí me van a dar las hermanas comida siempre. Pero también los ciudadanos en general podemos hacerlo en nuestro trabajo,
sea resiliencia total y que podamos hacer cosas buenas. Así que muchas gracias. Yo he venido muy corto tiempo, no por mi gusto, sino porque no alcanzo para toda la agenda que tengo que hacer, ¿verdad? No el tiempo, yo no le echo culpa al tiempo, porque el tiempo es infinito. Yo soy la que voy a vivir poquito, entonces tengo que racionar el tiempo que vivo. Pero lo más importante es esa, que no es una causa individual, es intergeneracional. Tenemos que enseñar a nuestros chiquitos, nuestros jovencitos, tener valores, principios, causa, motivación, iniciativa. En la escuela tenemos que también inculcar, en la familia sobre todo, porque antes las familias, nuestros padres dedicaban más tiempo. En este tiempo los padres dejan a los niños a cargo de la escuela y ellos felices de la vida hacen otra cosa. Pero no saben que la responsabilidad de educar a una criatura no solo es de la escuela, sino principalmente de la familia. Entonces, pues son muchas las inquietudes que tenemos y bueno, finalizo esta noche diciéndoles a ustedes que hagan una lucha siempre positiva. Cuando la mente de uno está en un punto positivo, encuentra amigos, le da ventaja, le da felicidad personal. O sea, hay mucha riqueza en ser positivo, propositivo. Es más difícil encontrar solución que causar problema. Si causa un problema, tiene un club muy grande a rato. Pero cuando uno busca solución, quiere salud espiritual, salud mental, salud física y también salud social. O sea, busca tus amigos con quien puedes hacer alianza. Aliémonos los que nos entendemos. Pues si solo nos entendemos, no sé, 8.000 millones de habitantes lo